Carlos Marino. Muy bien, listo. Ya te hice coanfitrión. ¿En dónde era la cuestión para grabar más de uno? Ya no me acuerdo. Creo que era aquí. Permitir grabar, creo era. ¿Ya puedes grabar? Creo que ya estoy grabando. Si no han comenzado a grabar ustedes, pues yo estoy grabando ya. Ya, ok, listo. Muy bien, la sala es tuya entonces. Pues nuevamente muy buenas tardes con todos ustedes y le damos gracias a Dios porque nos permite encontrarnos una tardecita más. Vamos a, como les dije el día lunes, a continuar con esta parte introductoria del Evangelio de Lucas, que no es sino solamente el primer volumen de la obra del autor. El segundo volumen es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo que yo les dije a ustedes es que el autor probablemente habría tenido pues en mente escribir un tercer volumen. Voy a presentarles ahora varias cositas. En primer lugar, es una especie como de repaso de lo que nosotros elaboramos u organizamos el día lunes, y digo elaboramos haciendo alusión justamente a esa hoja de paint que íbamos como elaborando, organizando, ¿no es cierto? Que es este de acá. Ya les proyecto. Ya les proyecto. Listo, ya lo están viendo. Ya ahí están viendo. Esta fue la lámina que elaboramos pues el día lunes, que es una lámina de síntesis, a la luz de lo que nos decía nosotros justamente el prólogo del Evangelio de Lucas, ¿no? Simplemente hemos leído los primeros 4 versículos, y esos primeros 4 versículos nos dan a nosotros esta información. Si mal no recuerdo, quedamos en que ustedes iban a averiguar algunas cositas. Eh, ¿Por qué los evangelios están identificados pues con los nombres con los que normalmente se les identifica? Entonces, en ese sentido, me gustaría tal vez en este momento como escucharles un poquito antes de que ya les proponga pues lo que para esta tarde tengo preparado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fue lo que ustedes han logrado ver? No sé si todos han ido a misa hoy día, pero en la primera lectura de hoy aparece un tal Juan, por sobrenombre Marcos, que es considerado como el autor del Evangelio de Marcos, ¿no? La primera lectura de hoy fue, de Hechos, el final del capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y el comienzo del capítulo 13. Entonces, pues como que les escucho un poquito qué cosa es lo que ustedes lograron identificar o investigar para esto que vamos a hacer ahorita, ¿no? No todos al mismo tiempo. Nadie. Nadie. Esto va a quedar grabado para la posteridad. Entonces, cuando más adelante vuelvan a ver este video, dirán, nadie había hecho la tarea para ese día. Entonces, la pregunta es la siguiente.
¿Por qué los evangelios están identificados o relacionados con los personajes que nosotros pues vemos que están relacionados? Es decir, el evangelio de Mateo con Mateo, el evangelio de Marcos con Marcos, el de Lucas con el de Lucas, el de Juan con el de Juan. En realidad, para serles sincero, no lo sabemos. ¿Ya? No lo sabemos. Sino que la época patrística o el periodo patrístico nos presenta a nosotros algunos datos que no podemos dejar de lado. Ahora, no hay manera evidentemente de corroborar esa información, pero al mismo tiempo no hay manera también de dejarla de lado o de menospreciar o simplemente de a esa información hacernos como si no existiese. Ahora, esa información también genera o también crea muchos problemas, sobre todo a la hora de leer, sinópticamente hablando, los textos evangélicos. Ahora, ¿qué sería el Evangelio de Mateo? Yo les voy a presentar a ustedes una obra, es esta obra de acá, les voy a decir incluso. Primero les voy a decir dónde la pueden encontrar, dónde la pueden conseguir. Entonces, ustedes entran, les voy a mostrar. Ustedes entran a una página de Google y aquí digitan CBP-ML. Creo que ya en alguna ocasión les he mostrado esta página. Y aquí, dentro de esta página, ustedes pues entran aquí. Luego a donde dice materiales para el estudio bíblico teológico, aquí. Y luego van hasta casi la parte final, en donde dice documentos patrísticos. Aquí está, documentos patrísticos. Y aquí en documentos patrísticos, pues van ustedes a entrar en contacto y si quieren lo descargan también con esta obra, con la primera, que es esta de acá. El título es La historia eclesiástica. Este es el título de la obra, Historia eclesiástica. Y el autor es un obispo, Eusebio, que fue obispo de Cesarea. Esta obra es una obra clásica, en realidad. Claro, hay que leer esta obra con muchísimo cuidado, hay que leerla entre líneas y con pinzas también, porque a veces proporciona datos que son difíciles de armonizar, difíciles de entender. El autor se mueve entre el espíritu crítico, por decirlo de alguna forma, y también una especie como de pietismo ingenuo por momentos, pero esta obra es fundamental, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Yo ya la tengo descargada en un PDF, entonces lo que voy a hacer pues en este momento es básicamente compartirles el PDF con la finalidad de que podamos hacer más fácilmente las búsquedas. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, voy a buscar Lucas, simplemente. Entonces vamos a ver todas las veces en que aparece la palabra Lucas, yo ya tengo mis referencias. En el libro 3, qué sé yo, y también en el libro 8, pero es simplemente con la finalidad de que ustedes pues se familiaricen también con esta obra. Entonces vamos a ver lo que nos dice este autor. Por ejemplo, avanzamos un poco más. Aquí está. Vamos a leer esta partecita, ¿ya? Como para que nos familiaricemos un poco. De cómo Pablo, enviado preso desde Judea a Roma, pronunció su defensa y fue absuelto de toda acusación. Les voy a leer concretamente el libro segundo, es decir, la obra está dividida en libros. Libro segundo, el capítulo va a ser más bien el capítulo 22.
a partir del parágrafo primero. Es la manera como se cita esta obra. Y la página 103, simplemente pues para que ustedes se familiaricen. Entonces vamos a ver algunas cosas, sobre todo porque aquí se menciona pues a Hechos y al Evangelio. Dice lo siguiente: como sucesor de este, Nerón envió a Festo. Fue en su tiempo cuando Pablo sostuvo sus derechos y fue enviado preso a Roma, que es básicamente lo que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con él estaba Aristarco, al que en algún lugar de sus cartas llama con toda naturalidad compañero de cautividad. Y Lucas, el que puso por escrito los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esta obra, no les dije yo, me olvidé, lo digo ahora, Eusebio de Cesarea, él vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo III de nuestra era. Por lo tanto, esta obra es de finales del siglo IV, de comienzos finales del siglo III, comienzos del siglo IV de nuestra era. Más o menos ese es el periodo de esta obra. Y fíjense que ya para esta época se tiene información de que Lucas es el autor del Evangelio y al mismo tiempo es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya hay una identificación entre Lucas, el personaje bíblico que vimos el día lunes, recuerdan ustedes que aparecía en la carta a los Colosenses, que aparecía en la carta a Filemón y que aparecía también en primera de Timoteo. Y dice lo siguiente: termina su narración con estos acontecimientos, indicando que Pablo pasó en Roma 2 años enteros en libertad provisional y que predicó la palabra de Dios sin ningún obstáculo. Es pues tradición que el apóstol, después de haber entonces pronunciado su defensa, partió de nuevo para ejercer el ministerio de la predicación y que, habiendo vuelto por segunda vez a la misma ciudad, consumó su vida con el martirio en tiempos del mismo emperador. Estando preso, compuso la segunda carta a Timoteo y alude a su vez alude a su primera defensa y a su fin inminente. Pero escucha más bien su propio testimonio. En mi primera defensa, dice, ninguno me ayudó, antes bien todos me abandonaron. No se les tenga en cuenta, pero el Señor me ayudó y me infundió las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todas las naciones la oyesen, y fui librado de las fauces del león. Por estas palabras claramente deja asentado que, en la primera ocasión para que se cumpliera su predicación, fue librado de las fauces del león, refiriéndose con esta expresión, según parece, a Nerón, por causa de su crueldad. En cambio, en lo que sigue no ha añadido algo así como me librará de las fauces del león, porque en su espíritu estaba ya viendo que su muerte iba a ser inminente. Por lo cual, a las palabras y fui liberado de las fauces del león, añade, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino eclesial, indicando con ello su martirio inminente. Esto lo expresa todavía más claro un poco antes, en la misma carta, cuando dice, porque yo estoy ya para ser ofrecido en libación, y el tiempo de mi partida está encima. Ahora bien, en la segunda carta de las que envió a Timoteo afirma que al momento de escribirla solamente le acompaña Lucas, mientras que cuando hizo su primera defensa ni siquiera es, de donde se deduce que Lucas probablemente concluyó los Hechos de los Apóstoles por aquel entonces, habiendo narrado lo que sucedió mientras estuvo con Pablo. Decimos esto para mostrar que el martirio de Pablo no tuvo lugar durante su primera estancia en Roma, descrita por Lucas. Bueno, les voy a intentar contar qué cosa es lo que hay detrás. Cuando uno lee la carta a los romanos, ¿qué cosa es lo que encuentra en la carta a los romanos? Encuentra una información de que Pablo quiere ir a evangelizar España y envía la carta a los romanos, por un lado, para exponerles cuál es la doctrina que él está predicando, y en segundo lugar, para pedirles como alojamiento, porque él quiere irse hasta España.
que era básicamente el fin del mundo. Eso aparece muy claramente en el capítulo 15 de la carta a los romanos. Pero según Hechos de los Apóstoles, Pablo fue llevado preso hasta Roma en su cuarto viaje, que no es el cuarto viaje misionero, sino que es el cuarto viaje, el viaje de la cautividad. ¿Y qué nos está diciendo Eusebio de Cesarea? Que según la tradición, Pablo fue liberado y fue a evangelizar el lugar que él quería evangelizar, la España. Pero de ahí volvió nuevamente a Roma y estando en Roma, otra vez volvió a ser encarcelado y sufrió el martirio. Pero ya en este segundo momento, ¿quiénes están con él? Pues con él está de una u otra forma Lucas. Hay alguien entonces en relación con Pablo, y ese alguien es justamente Lucas. Vamos a leer otro tipo de, o más que otro tipo, sino otro texto. Ahora el libro tercero, concretamente el capítulo 4 del libro tercero de la historia eclesiástica. Dice lo siguiente: Pablo predicó a los gentiles y que desde Jerusalén en gira hasta el Ilírico puso los cimientos de las iglesias. Aparecen bien claro en sus propias palabras y en lo que Lucas narra en los Hechos de los Apóstoles. Un poco más adelante, dice lo siguiente, o leamos todo. Por las palabras de Pedro en su carta, de la que ya hemos dicho, que está admitida y que describe a los hebreos de la diáspora, moradores del Ponto, Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, se ve claro en qué provincias predicó él a Cristo y transmitió la doctrina del Nuevo Testamento a los que procedían de la circuncisión. Pero no es fácil decir cuántos y quiénes de estos convertidos en hombres de celo genuino fueron considerados capaces de apacentar las iglesias fundadas por estos apóstoles, a no ser los que se pueda decir espigando en los escritos de Pablo. O sea, Pablo, efectivamente, tuvo innumerables colaboradores y, como él mismo los llama, compañeros de milicia. A la mayor parte los considera dignos de recuerdo imperecedero y en sus propias cartas da continuo testimonio de ellos. Y no solo eso, que también Lucas en los Hechos da una lista de los discípulos de Pablo y los menciona por su nombre. Avancemos un poquito más. Otro poco más. ¿Ya? A ver. Aquí está. Lucas, en cambio, este es el libro tercero, ¿sí? Capítulo 4, parágrafo 6. Lucas, en cambio, oriundo de Antioquía por su linaje y médico de profesión, fue la mayor parte del tiempo compañero de Pablo. Mas su trato con los otros apóstoles tampoco fue superficial. De ellos adquirió la terapéutica de las almas, de la que nos dejó ejemplos en 2 libros divinamente inspirados. El Evangelio, que atestigua haber compuesto según lo que habían transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y se hicieron servidores de la doctrina, a todos los cuales dice que él siguió ya desde el comienzo, y los Hechos de los Apóstoles que compuso, no ya con lo que había oído, sino con lo que había visto por sus propios ojos. Y este dato también es interesante, porque el autor, en este caso Eusebio de Cesarea, parte del supuesto de que el libro de los Hechos de los Apóstoles es algo así como la consecuencia de haber sido compañero de aventuras, entre comillas la palabra aventuras, del mismo Pablo. Se dice también que Pablo acostumbraba a hacer mención del Evangelio de Lucas, siempre que escribiendo decía como si se tratara de un evangelio suyo propio. ¿Qué es lo que dice Pablo? Según mi evangelio. De los restantes seguidores de Pablo, Crescente está aprobado que fue enviado por él a las Galias, y Lino, del que se hace mención en la segunda carta a Timoteo, indicando que se halla con él en Roma.
ya que era anteriormente demostrado que fue designado para el episcopado de la Iglesia de Roma, el primero después de Pedro. Entonces avancemos otro poquito. A ver. Aquí está. Entonces, estamos en el libro tercero, en el capítulo 24, en el parágrafo séptimo, pero les voy a leer desde un poquito antes. Les voy a leer, a ver, esto tiene, el título es Del orden de los evangelios. Si quieren, leamos todo este capítulo 24, no es mucho, sobre cómo es que aparecen los evangelios en nuestras vidas. Dice lo siguiente: que este testimonio de Clemente sirva aquí a la vez de narración y de provecho para los que lleguen a leerlo, pero indiquemos los escritos incontrovertidos de este apóstol. En primer lugar, quede reconocido como auténtico su evangelio, que se lee por entero en todas las iglesias bajo el cielo. Sin embargo, el hecho de que los antiguos con buena razón lo catalogaran en el cuarto lugar, detrás de los otros tres, acaso pudiera explicarse de la manera como sigue. Está hablando evidentemente del Evangelio de Juan. Dice: aquellos hombres inspirados y en verdad dignos de Dios, los apóstoles de Cristo digo, purificadas hasta el colmo sus vidas y adornadas sus almas con toda virtud, hablaban no obstante la lengua de los simples, al menos aunque la fuerza divina y obradora de milagros que el Salvador les había dado los hacía audaces. Ni sabían ni intentaban siquiera ser embajadores de la doctrina del Salvador con la persecución y con el arte de los discursos, sino que, usando solamente de la demostración del Espíritu Divino que obraba con ellos y del solo poder de Cristo que se ejercía a través de ellos, anunciaron el conocimiento del reino de los cielos por toda la tierra habitada, sin preocuparse gran cosa de ponerlo por escrito. En pocas palabras, lo que nos dice Eusebio de Cesarea es que los apóstoles no estaban interesados en escribir. Ellos simplemente hacían una predicación de tipo oral. Y obraban así en cuanto servidores de un ministerio mayor y que está por encima del hombre. Y así Pablo, el más capaz de todos en la preparación de discursos y el de más vigoroso pensamiento, no dejó por escrito más que sus brevísimas cartas. Y eso que podía decir cosas infinitas e inefables por haber alcanzado la contemplación de hasta el tercer cielo, ya que había sido arrebatado hasta el paraíso mismo, y se había hecho digno de escuchar las palabras inefables de ella. Tampoco faltaba experiencia de estas mismas cosas a los demás acompañantes de nuestro Salvador, los 12 apóstoles de una parte y los 70 discípulos de otra, así como otros innumerables además de estos. Y sin embargo, de todos ellos solamente Mateo y Juan nos han dejado memorias de las conversaciones del Señor, y aún es tradición que se pusieron a escribir forzados a él. Entonces, Eusebio de Cesarea parte de la idea de que solamente 2 discípulos han compuesto evangelios. Uno de ellos es Mateo y el otro es Lucas. Efectivamente, Mateo, que primero había predicado a los hebreos, cuando estaba a punto de marchar hacia otros, entregó por escrito su evangelio en su lengua materna, supliendo así por medio de la escritura lo que faltaba a su presencia entre aquellos de quienes se alejaba. Aquí está, seguramente ustedes habrán escuchado de un famoso Mateo arameo. Aquí está la información sobre ese famoso Mateo arameo. Ahora, es un dato, hay un montón de datos exactamente iguales. O mejor dicho, los padres de la iglesia parten de la idea de que Mateo habría compuesto su evangelio en hebreo y que cada uno hacía una traducción de ese evangelio como mejor podía. Esa afirmación, por ejemplo, no se puede sostener hoy en día, porque el evangelio que nosotros tenemos, el evangelio de Mateo, no es un evangelio que pueda ser entendido en hebreo o en arameo, sino es un texto que ha sido compuesto directamente en griego.
La pregunta es, ¿hasta qué punto podríamos nosotros sostener o afirmar o mantener esta afirmación que nos proporciona Eusebio de Cesarea? Y luego dice lo siguiente: Marcos y Lucas habían ya publicado sus respectivos evangelios. Por lo tanto, antes del evangelio de Mateo, ya se habían compuesto Marcos y Lucas. ¿Pero por qué? Mientras Juan se dice que en todo ese tiempo seguía usando de la predicación no escrita, pero que al fin llegó también a escribir por el motivo siguiente. Los 3 evangelios escritos anteriormente habían sido ya distribuidos a todos, incluso al mismo Juan. Y se dice que éste los aceptó y dio testimonio de su verdad, pero también que les faltaba únicamente la narración de lo que Cristo había obrado los primeros tiempos y al comienzo de su predicación. Y hay un poquito más adelante, dice lo siguiente: la razón es verdadera. Es posible ver efectivamente que los 3 evangelistas han puesto por escrito solamente los hechos que siguieron al encarcelamiento de Juan el Bautista durante solo un año, y que son ellos los que advierten de esto mismo al comienzo de sus relatos. Por ejemplo, después del ayuno de 40 días y de la tentación que siguió, Mateo declara la fecha de su propio escrito cuando dice: y oyendo que Juan había sido entregado, se retiró de Judea a Galilea. Y lo mismo Marcos, que dice: después de ser entregado Juan, Jesús vino a Galilea. Y Lucas, antes de dar comienzo a los hechos de Jesús, hace parecida observación diciendo que Herodes añadió a los males que había cometido, este otro encerró a Juan en la cárcel. Todavía no aparece la información. Vamos a buscar esa información. Estamos en el libro tercero. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco más. Muy bien, aquí aparecen unos datos interesantes. Está en relación con Ireneo de León, San Ireneo de León, que vivió en el siglo II de nuestra era. Y este Eusebio de Cesarea ha leído las obras de Ireneo. Y nos trae aquí datos proporcionados en las obras de Ireneo. Dice lo siguiente: puesto que al dar comienzo a la obra, hicimos promesa de citar oportunamente las palabras de los antiguos presbíteros y escritores eclesiásticos, en las cuales nos han transmitido por escrito las tradiciones llegadas hasta ellos acerca de las escrituras canónicas, y como quiera que Ireneo es uno de ellos, citemos también sus palabras. Y en primer lugar, las que se refieren a los sagrados evangelios son las siguientes. Mateo publicó entre los hebreos en su lengua propia un evangelio también escrito, mientras Pedro y Pablo estaban en Roma evangelizando y poniendo los cimientos de la iglesia. Este dato es interesantísimo. Es decir, según Ireneo de León, Mateo había compuesto su evangelio en su propia lengua, el famoso Mateo hebreo o el famoso Mateo arameo. Después de la muerte de estos, o sea, de Pedro y Pablo, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos ha transmitido por escrito él también lo que Pedro había predicado. Ahora ya comienza a tener sentido la cosa. ¿Qué cosa es el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos es la puesta por escrito de la predicación de Pedro. Y sigue diciendo: y Lucas, por su parte, el seguidor de Pablo, puso en su libro el evangelio que éste había predicado. ¿Quién? Pablo. Ahora la cosa ya tiene un sentido pleno. Evidentemente, después de leerles lo que estoy leyéndoles, pues lo que voy a hacer es básicamente ya darles una síntesis de todo esto de acá. Y luego dice: finalmente Juan, el discípulo del Señor, el que se había reclinado sobre su pecho, también él publicó el Evangelio, mientras moraba en Éfeso de Asia. Todo esto dice Ireneo de León
en el libro tercero de su obra Contra las herejías. Muy bien, ya no les voy a cansar más con esta lectura, sería interesantísimo. Este es un libro que yo les recomiendo leer, es una obra clásica, antigua. Yo les recomiendo leer porque van a encontrar muchísima información sobre cuestiones que incluso nosotros hoy en día mantenemos en la iglesia, tradiciones y cosas por el estilo. Voy a tratar de ser lo más esquemático posible para entender todo lo que hasta ahora les he leído. ¿Qué cosa es lo que podríamos decir entonces? Van a dejar de compartir en lugar de compartir. Ahí están viendo, sí están viendo la laminita, ¿no es cierto? Entonces, esto es como una introducción general a los evangelios, pero aquí estamos también mirando la tradición, lo que dice la tradición. Según los padres de la iglesia que Ireneo recoge en su obra, nosotros tenemos 4 evangelios. ¿Por qué son 4 los evangelios? No lo sabemos. Pero el mismo Ireneo de Lyon, este padre de la iglesia del siglo IV, dice que los evangelios son 4 por una sencilla razón. Porque 4 son los puntos cardinales. 4 son los puntos cardinales. Sí, debería ser como más. Ahí está. Entonces, tenemos pues evidentemente el norte, tenemos también el sur, tenemos el este y tenemos al mismo tiempo el oeste. Esa es justamente la afirmación que ya en la antigüedad se hacía con respecto a los evangelios. Así como tenemos 4 puntos cardinales, pues tenemos 4 evangelios, no necesitamos más. Ojo, yo no les digo que esta afirmación sea correcta o no. Lo que les estoy diciendo es que esa es la afirmación que dan los padres de la iglesia. Yo les dije el día lunes de que los evangelios, todos los evangelios son anónimos. Ningún evangelio tiene nombre. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El asunto es muy complejo. Llegó un momento en que se comenzó como a leer los textos que se poseían y al mismo tiempo a elaborar una especie de canonización de los textos. Una especie a canonizar los textos. En pocas palabras, ¿cuáles son los textos que nosotros debemos retener como sagrados? ¿Cuáles son esos textos? Y cuando eso sucedió, los obispos se comenzaron pues a congregar y comenzaron a leer los escritos. Y se propusieron varios criterios. El mismo Eusebio de Cesarea da en el libro tercero, en el capítulo 25, si la memoria no me falla, presenta ahí criterios para canonizar los textos. ¿Cuáles son los criterios? En primer lugar, uno de los criterios es que los textos sean antiguos y que estén en relación, en la medida de lo posible, con los apóstoles. En segundo lugar, que sean textos utilizados por escritores eclesiásticos ortodoxos o que estaban en relación con la doctrina correcta de la Iglesia. En tercer lugar, que sean textos que no están en contraposición con otros textos ya aceptados o ya reconocidos como sagrados. Otro criterio que da el mismo Eusebio de Cesarea es que los textos sean de utilidad en la liturgia, que sean de utilidad pues en la oración. Son algunos criterios que les he mencionado. Llegó un momento entonces en que comenzaron a pulular los evangelios. Había muchos evangelios. Y se comenzó a hacer una selección. ¿Y qué fue lo que primó para que la selección fuese aceptada? O la elección fuese aceptada. La elección de textos. Que sean los textos de carácter apostólico. Que estén en relación con los apóstoles, ya sea directa o indirectamente. Y fue así entonces como
Uno de ellos fue atribuido a Mateo, aunque el texto es totalmente anónimo, como les he comentado. Y evidentemente el otro texto sería el de Juan. Estos son los dos evangelios compuestos por apóstoles. Ojo, según la tradición. Hoy en día la ciencia bíblica no acepta esta afirmación. Definitivamente no lo acepta. Y nos quedan otros dos escritos. ¿Cuáles son los otros dos escritos? Los otros dos escritos son Marcos y al mismo tiempo Lucas. Pero Marcos no es un apóstol y Lucas tampoco. ¿Por qué entonces estos textos fueron acogidos? ¿Por qué el Evangelio de Lucas fue acogido y el Evangelio de Marcos también? Porque Marcos no escribió nada desde sí mismo, nos dicen los padres de la iglesia, sino que el Evangelio de Marcos, ¿qué cosa es? Es la puesta por escrito de la predicación de Pedro. Si ustedes leen la primera carta de Pedro, en el último capítulo, antes de que se acabe la primera carta de Pedro, ¿qué cosa es lo que dice? Dice que el único que manda saludos, Marcos, su hijo muy querido. Entonces, la tradición comenzó a identificar al Evangelio de Marcos con Marcos. ¿Y quién era Marcos? Pues según los relatos bíblicos, Marcos era nada más y nada menos que compañero del mismo Pedro. En ese sentido, el Evangelio de Marcos, ¿qué sería? Pues el resultado de la predicación de Pedro. Y luego, ¿qué sería Lucas? Como lo que acabamos de leer en Ireneo de Lyon. Lucas sería la puesta por escrito, La predicación de Pablo. Exactamente, de la predicación de Pablo. Entonces, aparecen dos grandes apóstoles, el de los gentiles, Pablo, y el de los circuncisos, Pedro. De ahí que, si bien es cierto, el Evangelio de Marcos y el de Lucas no han sido compuestos por apóstoles, pues en el fondo lo que están haciendo es reflejando la predicación de las dos grandes columnas que ha tenido la iglesia, Pedro y Pablo. Mateo, ¿qué cosa sería Mateo? Mateo sería entonces un evangelio escrito en arameo o en hebreo. En arameo o en hebreo. Y al mismo tiempo obra de un apóstol. ¿Y qué cosa sería el evangelio de Juan? Sería un evangelio que complementa a los otros tres. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno lee los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, uno piensa que todo lo acaecido o lo realizado por Jesús sucedió en un año. En cambio, en el Evangelio de Juan, todo parece que sucedió en 3 años. ¿Y cómo se entiende esa diferencia de años? Lo que sucede es que Mateo, Marcos y Lucas comienzan a escribir los acontecimientos después del encarcelamiento de Juan el Bautista. En cambio, el Evangelio de Juan comienza narrando los acontecimientos sucedidos antes del encarcelamiento de Juan el Bautista, por eso tiene más información. Esta es la afirmación patrística, la afirmación de los padres de la Iglesia. En ese sentido, el Evangelio de Lucas es identificado o relacionado con Lucas, de quien ya hemos hablado el día lunes, que aparece en el Nuevo Testamento, aparece en la carta a los Colosenses, aparece también en la primera carta a Timoteo, aparece también en la carta a Filemón. Es decir, Lucas es un personaje bíblico relacionado con Pablo, mientras que en Marcos o Juan Marcos aparece relacionado con Pedro. La pregunta entonces en este momento sería, efectivamente Mateo compuso, el apóstol Mateo
compuso el Evangelio de Mateo y lo habría compuesto en hebreo o en arameo? Y la misma pregunta es para cada uno de los otros 3 evangelios. ¿Realmente ese personaje Marcos o Juan Marcos fue el que compuso el Evangelio de Marcos? ¿Y realmente el Evangelio de Marcos es el producto o contiene la predicación de Pedro? Lo mismo en el caso de Lucas. ¿Realmente Lucas compuso el Evangelio de Lucas? ¿Y ese texto recoge la predicación de Pablo o no? Y lo mismo en el caso de Juan. O sea, realmente el discípulo amado, el que puso su cabeza en el pecho del Señor, es Juan. ¿Y ese Juan es realmente el autor del Evangelio o no? Entonces, esta es la información patrística. Pero esta información patrística no se puede mantener o no se puede sostener por la ciencia bíblica. La ciencia bíblica no deja justamente que esta afirmación sea una afirmación correcta o precisa. Esta afirmación no se puede sostener. ¿Por qué motivo? Porque es imposible pensar en un Mateo arameo o en un Mateo hebreo, sino que el Evangelio de Mateo que poseemos en la actualidad es consecuencia de la utilización también del Evangelio de Marcos. O sea, antes de Mateo está Marcos. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque Mateo hace citas literales de Marcos. Está citando literalmente a Marcos. Lo cita literalmente. Eso no puede ser entendido o explicado solamente como una mera coincidencia de ideas. No. Sino más bien tiene que ser entendido forzosamente desde una especie de ¿qué palabra vendría ahí? Dependencia, una dependencia literaria. Es decir, Mateo depende literariamente hablando de Marcos. Lo mismo sucede con Lucas. Lucas depende literariamente hablando de Mateo y de Marcos. Depende totalmente de los 2 anteriores. O sea, no es, por decirlo de alguna forma, no es un texto escrito así sin más ni más, no, sino que hay una dependencia literaria entre estos 3. Sobre todo Mateo, que depende de Marcos y de sus propias fuentes, Lucas, que depende de los 2 anteriores, al igual que de sus propias fuentes también. En ese sentido, Mateo nunca habría podido componer el Evangelio que nosotros tenemos en nuestras Biblias en arameo, porque el Evangelio de Mateo ha sido compuesto, y eso la ciencia bíblica lo demuestra, directamente en griego. Y los evangelios al final no son piezas desconectadas o inconexas, sino que los evangelios muestran, una vez más les digo, toda una dependencia literaria. Toda una dependencia literaria. En ese sentido, estas obras terminaron siendo vinculadas o bien a apóstoles o bien a discípulos de 2 grandes apóstoles o compañeros de 2 grandes apóstoles. Marcos, por lo tanto, sería consecuencia de la predicación de Pedro y Lucas sería consecuencia de la predicación de Pablo. ¿Ya? No sé si hasta acá se ha entendido todo lo que yo pues hasta ahora les he comentado. Si quieren, dialoguemos un poquito también sobre eso. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues háganla por favor en este momentito. ¿Pero se entiende lo que les voy compartiendo? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya vamos a meternos entonces un poco más en Lucas. Yo soy consciente, o sea, no soy iluso, yo soy consciente de que el tiempo que nosotros tenemos
Esto es muy cortito para estudiar a profundidad el Evangelio de Lucas. Eso yo soy consciente. Y yo soy consciente también de que ustedes son personas juiciosas y que ustedes, pues, por su cuenta van a profundizar, ¿no? Eso también lo sé, son personas, pues, maduras, responsables y podrán profundizar por su cuenta. Aprovecho para hacerles otra publicidad en la misma página. Es bueno que vean eso, pues, que conozcan. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero mostrarles, ¿no? Esta página, nuevamente la misma página, en esta pestaña que dice materiales para el estudio bíblico teológico, y aquí tienen ustedes bastante bibliografía, bueno, bastante tampoco tanto, pero tienen una bibliografía aceptable, aunque los libros son un poquito antiguos, sobre Sagrada Escritura. Por ejemplo, aquí, materiales sobre evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Entonces, cada uno de estos enlaces son libros que ustedes los pueden descargar, ¿ya? Y aquí tienen por lo menos algunos datos, pues, muy básicos sobre el Evangelio de Lucas. Entonces, si quieren profundizar un poco más, pueden venir a este blog y obtener de aquí una bibliografía. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues intentar nuevamente, como ya entender un poco más el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, por lo tanto, no lo podemos leer aisladamente, sino que hay que leerlo teniendo en cuenta sus fuentes. Ya el autor ha sido honesto y claro con nosotros. Él nos está diciendo que su obra es producto, es consecuencia de un proceso de investigación. De todo un proceso de investigación. En ese sentido, él tiene fuentes que ya las hemos identificado. Pero, ¿cómo podemos estructurar o cómo podemos dividir el Evangelio de Lucas? Entonces, yo les pido que cojan, por favor, sus Biblias. Yo tengo también una Biblia, la Biblia de América. Y vamos a ir, aunque ya les había colocado aquí, ¿recuerdan ustedes? Aquí está, en estas líneas, ¿no? Pero vamos a corroborar cómo esto es definitivamente cierto. Entonces, cojan por favor sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, ya está. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Primero tenemos el prólogo. Aquí está eso. Lo voy a agrandar un poquito para que se vea con menos fatiga. Aquí está. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el Evangelio de Lucas? ¿Cómo lo podemos estructurar? El Evangelio de Mateo, recuerdan ustedes el año pasado, o el año pasado fue, ¿no es cierto? Lo estructuramos teniendo en cuenta el famoso Pentateuco. El Evangelio de Mateo es un Pentateuco. Sin embargo, la estructura del Evangelio de Lucas es una estructura muy sencilla y geográfica además, que responde a eso que nosotros tenemos aquí al frente. Es decir, tenemos un prólogo, después, ¿qué más tenemos? Después del prólogo, relatos de la infancia, la predicación de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús en Galilea, ministerio de Jesús en Judea, ministerio de Jesús en Jerusalén, la muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones de Jesús también. Entonces, vamos simplemente a deshojar el Evangelio y a darnos cuenta de todo ello. Entonces, 1. Presentación de Jesús. Primero, el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús, ¿verdad? Todo eso. Y en la Biblia que yo tengo, esa primera parte que está en relación con los dos, justamente, con los dos personajes y que culmina con la predicación de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, acaba
en el capítulo 4, versículo 13, ¿no? En mi Biblia. Por lo tanto, del capítulo 4, versículo 14, aparece la segunda parte del Evangelio, que es la actividad de Jesús en Galilea, dice esta Biblia. Pero podríamos hablar del ministerio de Jesús en Galilea, es decir, esto que está acá, ¿no? Aquí. La primera parte está constituida por todo esto de acá. La segunda parte es la predicación en Galilea, que va desde el capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, el viaje a Jerusalén. En mi Biblia aparece como número 13 en romano incluso. Viaje a Jerusalén. Y ahí comienza el viaje a Jerusalén. Ya, todo el viaje a Jerusalén. Y luego tenemos en el capítulo 19, versículo 29, la cuarta parte del Evangelio. La actividad de Jesús en Jerusalén. Luego, ¿qué más tenemos nosotros? En el capítulo 21, versículo 30 en el capítulo 22, al comienzo del capítulo 22, aparece la quinta parte, que es la pasión y la resurrección de Jesús. Creo que me salté la cuarta parte. No, sí les dije, ¿no es cierto? Sí, claro. La actividad de Jesús en Jerusalén, en el capítulo 19, versículo 29. La quinta parte, entonces, es la pasión y resurrección de Jesús. Todo el capítulo 22, desde el capítulo 22 hasta el final. ¿Ya? Hasta el final. Entonces, miren cómo este evangelio está pues constituido por 5 partes, por 5 grandes partes. Primero, los relatos de la infancia, después el ministerio de Jesús en Galilea, el viaje hacia Judea, el ministerio de Jesús en Jerusalén y finalmente todo lo que tiene que ver con el acontecimiento pascual, con el ministerio pascual. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas podría haber sido consecuencia de la predicación de Pablo, es decir, en cuanto a ideas, en cuanto a datos, pues puede que sí, no solamente de Pablo, sino de la predicación primitiva. Pero el texto como tal es consecuencia de la predicación de Pablo, imposible afirmar eso. No se puede sostener eso. ¿Por qué motivo no se puede sostener? Porque la ciencia bíblica, y vuelvo por tercera vez a la ciencia bíblica nos dice a nosotros de que los textos dependen literariamente el uno del otro. Están dependiendo el uno del otro. En ese sentido, el Evangelio de Lucas es producto de un trabajo de investigación. De ahí que hay que tener en cuenta también esas obras, las obras anteriores que nosotros hemos identificado aquí. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo. ¿Ya? El Evangelio de Mateo. Muy bien, no sé si hasta acá haya alguna pregunta, alguna inquietud. En caso contrario, podríamos como centrarnos un poquito más, ya aterrizando propiamente dicho, dentro del Evangelio. Centrarnos en el Evangelio. Ay, William,
Sí. Una consulta, no sé si todo lo que nos ha indicado las partes del Evangelio de Lucas lo ha escrito, porque no se ve en la pantalla que tenemos compartida. No, no lo he escrito. Ah, ya, porque como había un cuadrito ahí, yo pensé que estaba escribiendo. No, no lo he escrito. Simplemente Ah, ya. les estaba diciendo yo a ustedes que esa estructura en cierta manera ya está evidenciada aquí. Ya ahí. Ah, ya, sí, Pero muchas no gracias. lo he escrito. No lo he escrito. Ya, ok, ya, sí, ya lo ¿Sí? notamos, gracias. Exactamente. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar así como abuelo de pájaro lo que hay pues dentro del Evangelio. ¿Ya? Dentro del Evangelio. Entonces, ustedes cojan sus Biblias y vamos a ir viendo las cosas desde, los primeros versículos. Entonces, capítulo 1, versículos del 1 al 4, está en relación con el famoso prólogo. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo vimos el día lunes? Que nos da mucha más información de lo que podamos imaginar. Si esos 4 versículos son versículos muy, muy ricos de contenido. Después comienza ya lo que se conoce como los relatos de la infancia, ¿no? Que sería aquí, básicamente esto, ¿no es cierto? Los relatos de la infancia. ¿Y de qué se nos habla ahí? Primero, se nos habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y por este evangelio descubrimos que su papá es un sacerdote y que su papá, pues mientras estaba ofreciendo el sacrificio en el altar del templo, tuvo una visión, se le apareció un ángel y le anunció en cierta manera el nacimiento de un hijo. Él y su mujer eran personas mayores, personas de avanzada edad, y no solamente eso, sino que ya de por sí eran mayores, ¿no? Entonces, dos problemas grandes. Por un lado, la edad. En el caso de una mujer, pues después de cierta edad ya no puede concebir, aunque también un varón pues ya no podría mucho, ¿no? Y por otro lado, la esterilidad. Son dos grandes problemas o dos grandes barreras que tienen estos dos, ¿no? Está esta pareja de esposos. Y sin embargo, se produce algo milagroso y es el nacimiento, es el anuncio de que va a nacer Juan el Bautista. Podríamos hablar aquí horas de horas sobre este asunto. Es un tema tremendamente amplio, ¿ya? Tremendamente amplio. Y yo les voy a poner simplemente un texto en este momento. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayúdenme, por favor, leyendo el texto. Capítulo 19, creo que es. Sí, capítulo 19. ¿Ya? Capítulo 19. Yo les voy a leer el texto. Dice lo siguiente. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Después de haber recorrido las regiones montañosas, allí encontró a algunos discípulos a quienes preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Él les dijo: ¿pues qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profesar. Eran unos 12 hombres en total. Eso dice el texto de Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7. Y ustedes dirán: ¿y esto qué tiene que ver aquí? Si estamos con el Evangelio de Lucas, pues mucho. Entonces les voy a proyectar ahora
un mapa. Vamos a familiarizarnos pues con los mapas. También es bueno tenerlos en cuenta. Ya están bien. Entonces voy a colocar aquí simplemente los viajes de Pablo. Buscamos un mapa, este mapa de acá, a ver, está grande, sí está grande, ¿no? No está grande. Ahí está. ¿Dónde se encuentra Éfeso? Éfeso se encuentra aquí. Aquí está. Éfeso. Pero ahí también se habla de un tal Apolo. ¿Sí? Justo en el versículo 1 del capítulo 19. ¿Quién era Apolo? Este Apolo aparece varias veces en el Nuevo Testamento e incluso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y capítulo 2, si la memoria no me falla, ahí aparece Apolo, pero también de mala manera, es decir, aparece como el causante de un cisma o de una división al interior de la comunidad. Que yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolo y todo lo demás. Pero muy bien, la escena que les he leído del capítulo 19 se desarrolla en Éfeso. Aquí está Éfeso. ¿Y por qué es interesante? Porque Pablo llega a Éfeso. Y estamos en el contexto del tercer viaje misionero. ¿Ya? Llega a Éfeso. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu del Señor cuando abrazaron la fe? Y ellos les respondieron diciendo, ni siquiera hemos oído hablar que existe el Espíritu Santo. Pablo entonces les pregunta, ¿y qué recibieron ustedes? Y responden, recibimos el bautismo de Juan. Por lo tanto, a ver, yo voy a hablarles aquí como académico, a unos académicos, o sea, no tanto como personas de fe y todo lo demás, sino tratando de reconstruir un poco la historia. ¿Qué significa eso? Éfeso recién está comenzando a ser cristiana en cierta manera. Pero antes de que llegue ya el Evangelio, ¿qué cosa es lo que ha llegado a Éfeso? La predicación de Juan el Bautista. Lo mismo sucede con Alejandría. Aquí tenemos Alejandría. Apolo, ese Apolo que aparece en el 19.1, él era natural de Alejandría. Era un judío converso. Pero ¿qué doctrina era la que él manejaba? La predicación de Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Que probablemente en los comienzos de la iglesia, antes de que el Evangelio llegase a algunos sectores, la predicación de Juan el Bautista ya había llegado. Y la figura de Juan el Bautista es una figura preponderante, con decirles de que incluso, por eso les digo que les voy a hablar a ustedes como académico, incluso el mismo Jesús podría haber sido discípulo de Juan el Bautista. Ojo, les estoy hablando como académico, lo digo por tercera vez. Y esto se puede de muchas maneras medio demostrar. El mismo Jesús fue un bautista, él bautizaba también. ¿De dónde obtengo esa información? Del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dicho de una manera diferente, Jesús y Juan el Bautista debieron haber tenido alguna relación, pero ambos terminaron proponiendo doctrinas nuevas. Juan el Bautista tuvo sus discípulos. Es más, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los primeros discípulos de Jesús son dos. Uno de ellos es Andrés, el hermano de Simón, y el otro es un discípulo anónimo. Estos dejan a Juan el Bautista y se van con Jesús. Volviendo al texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué encontramos aquí? Lo que encontramos es una afirmación de que a Éfeso había llegado la doctrina de Juan el Bautista antes de que llegase la doctrina sobre Jesús.
¿Qué fue entonces lo que sucedió? Lo que sucedió es que aparecieron dos figuras preponderantes. Una de esas figuras era la figura de Juan el Bautista y la otra figura era la figura de Jesús. Y con el paso del tiempo no quisieron perder esas dos figuras, sobre todo no quisieron perder la figura de Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo convirtieron en el precursor de Jesús. Ahora, en el Evangelio de Marcos, Juan el Bautista aparece en el desierto predicando, vestido con piel de camello, con pelos de camello. En el Evangelio de Mateo también, Juan aparece en el desierto predicando, vestido con piel de camello y con un cinturón de cuero en la cintura. ¿Por qué? Porque tanto Marcos como Mateo están presentando a Juan el Bautista como el nuevo Elías. No, sí, como el nuevo Elías. Esto lo podemos ver, esto lo podemos ver, ayúdenme por favor ustedes con sus Biblias, ya en el segundo libro de Reyes, creo que es, segundo libro de Reyes, en el capítulo, ¿qué capítulo será? A ver, vamos a buscar acá, ya, busquemos acá, es Elías el presbítero. El presbítero. Esto está en el pues, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, creo que es. Vamos a ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, creo que es el capítulo 5. No es. Ahorita les digo, espérense, les voy a decir el texto exacto. A ver, el texto exactito es el siguiente. El texto exactito es Segunda de Reyes 1:8. Ese es el texto. Segunda de Reyes 1:8. Le respondieron, un hombre con vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Él dijo, es Elías el tesbita. Ya, Elías el tesbita. Entonces es Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. En ese sentido, podríamos nosotros afirmar que la representación de Juan el Bautista con piel de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, que aparece en el Evangelio de Mateo y de Marcos, no es una representación histórica, sino que se trata más bien de un intento por identificar a Juan el Bautista con Elías. Ese es el intento que se tiene. Ahora, yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo aparece Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas? ¿Cómo está vestido Juan el Bautista? A ver, busquen el paralelo en sus Biblias sobre la vestimenta de Juan el Bautista. Y no solamente eso, también la alimentación. Porque Marcos y Mateo nos van a decir que se alimentaba de langostas y de miel silvestres. Langostas, no las langostas del mar que uno come, sino langostas son los saltamontes. Se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Entonces, ¿cómo aparecen esos datos en el Evangelio de Lucas?
¿Cómo aparece? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen o no? Un premio para el que encuentra el paralelo en Lucas. En Marcos, les digo dónde está en Marcos. En Marcos se encuentra en el capítulo 1, versículo 6. En Mateo se encuentra en el capítulo 3, versículo 4. Y en Lucas, ¿dónde está el paralelo? En el capítulo 3, ¿3 cuánto? el 3, a partir del versículo 1, ¿Qué dice? la predicación de Juan el Bautista. Nos ubica en el contexto y luego habla de la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Sí, pero yo me refiero a la vestimenta. Vean ustedes Marcos 1:6 y Mateo 3:4. ¿Qué dice Marcos 1:6? Está en el capítulo 3 y... ¿cuándo mencionamos? Marcos 1:6 dice, Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero. Ajá. Y comía langostas, miel de abeja silvestre. Ajá. Sí. Y miel silvestre. Eso está en Marcos. Y en Mateo, en el capítulo 3, versículo 4. ¿Ya? En Mateo dice, Juan vestía un manto de pelo de camello con un cinturón de cuero y se alimentaba con las langostas de miel de abeja silvestre. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y ese paralelo dónde está en Lucas? ¿Dónde está? Nada. ¿Lo encontraron? Nada. Padre, ¿puede ser en el anuncio que le hizo el ángel? ¿Dónde? ¿Qué dice? A ver. En Lucas 13. ¿Qué dice? El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel te dará un hijo al que llamarás Juan. Sí, pero estamos viendo el tema de la vestimenta. ¿Ya? De la vestimenta y el hecho de que Jesús también, Juan el Bautista, se alimente con langostas y miel silvestre.
¿Lo encontraron? ¿O no? No, no, aún no. Nada. Estaría en Lucas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Porque será grande ante el Señor, no beberá ni vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Madre, y muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor su Dios e irá delante de él con espíritu y con poder de Elías. Ay, ¿dónde se me dijo? Sí. Muy bien, dejemos ese texto por ahora y les voy a dar otro texto. Creo que lo conseguí. A ver, Pero está mucho más adelante. Creo que es es Lucas, capítulo 7, versículo 24. ¿qué dice? Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿a qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. No, habla de la ropa allí, de cómo estaba vestido. Claro, de forma muy subjetiva, pero habla. Ajá, sí. Entonces, les voy a dar, vamos a dejarlo ahí por el momento, o sea, no es que terminemos el tema, no. Simplemente lo dejamos ahí, luego les voy a decir otras cosas. Vamos a buscar otro texto en Marcos. En Marcos, yo les voy a leer el texto y ustedes van a buscar el paralelo en Mateo y en Lucas. El texto es el siguiente, Marcos capítulo 10, versículos del 35 para adelante. Dice lo siguiente: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de la amargura con que yo voy a beber? ¿O pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Ellos le respondieron: sí podemos. Jesús entonces les dijo: beberán el cáliz que yo voy a beber y pasarán por la prueba que yo voy a pasar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo:
Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. Y bueno, continúo. Bueno, vean el paralelo, por favor, en Mateo. Busquen el paralelo en Mateo. Padre, ¿podrá hacer en Mateo 20? Ajá, 20. Muy bien. Pero entonces, yo les voy a leer el texto otra vez. El texto de Marcos les voy a leer yo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se les acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Entonces, yo les hago unas preguntas. ¿Quiénes se acercan a Jesús? ¿Quiénes se acercan? Digan algo. Los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan. Santiago y Juan. ¿Y quiénes hacen la petición a Jesús? ¿Quiénes le hacen la petición? Los dos, ¿no? Santiago y Juan. O sea, malo, no me dejen hablando solo. Santiago y Juan. Vámonos a Mateo. Mateo, como ya nos dijo nuestra hermana, es 20 el paralelo. Mateo 20. Cualquiera, lea el texto. Mateo 20. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con ellos a Jesús y se arrodilló como quien viene a pedir un favor. Jesús les dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Manda que en tu reino se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda. Muy Hasta el bien. 21 leí. Sí, muy bien. Basta. La pregunta es, en el Evangelio de Mateo, entonces, ¿quién se acerca? La madre La madre. de Santiago. En Marcos no. En Marcos son los 2 discípulos. En el Evangelio de Mateo no son los 2. ¿Quién es la que se acerca? La mamá. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, no me responden todavía. Entonces, busquen por favor ese paralelo en Lucas. ¿Dónde está el paralelo en Lucas? Veintidós, 24. Muy bien. A ver, lea qué dice. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Muy bien, hasta ahí está bien. Yo les hago una pregunta. ¿Ese texto que acaba de leer nuestra hermana es realmente el paralelo o no? Sí, ¿Sí o no? Creo que sí. sí. No, no lo es. Ahora, a ver, en realidad sí lo es y no lo es. A ver, me voy a explicar mejor. Lo que nos acaba de leer usted es la continuación a la petición, en el caso de Marcos, de los hijos de Zebedeo, y en el caso de Mateo, de la mamá de los hijos de Zebedeo. Pero la petición como tal, ¿aparece en Lucas o no aparece? En el caso de Marcos son los 2. En el caso de Mateo es la mamá. ¿Esa petición aparece en el Evangelio de Lucas o no? No. Discusión. ¿La petición aparece o no? Lo que sí aparece es la enseñanza de Jesús. No, no aparece.
No aparece. ¿Y por qué? Como petición no, aparece una discusión entre ellos. Aparece la enseñanza de Jesús, pero la petición como tal no. ¿Por qué no aparece? Porque ya está en Mateo el... No, no. Entonces, otro ejemplo más. Yo soy consciente, yo más que enseñarles, pues aquí el Evangelio de Lucas, es enseñarles otras cosas válidas. ¿Dónde se encuentra el relato de los discípulos de Emaús? A ver, busquen el relato de los discípulos de Emaús. En Lucas, creo. ¿Quién es el autor del relato de los discípulos de Emaús? Encontré en Lucas 24:13 los discípulos de Maús. No, fíjense que no. Y con esto que les voy a decir, termino ya como de contarles algunas cositas y vamos a mirar otras cosas más. ¿Dónde se encuentra el relato de los discípulos de Emaús? Se encuentra en realidad en el Evangelio de Marcos. Busquen si quieren ustedes Marcos, capítulo 16, 9, 10. Debe ser los versículos 11, 12 o 12, 13, tal vez 12, 13. ¿Ya? Cualquiera, a ver, lea ese pasaje que les digo. Literalmente debe decir lo siguiente. Después de esto, se apareció a dos de ellos, se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos que iban de camino a una aldea. Y ellos no lo reconocieron. Después ellos cuentan y no les creyeron. ¿Lo encontraron? Está en el 12. 12 y 13 debe ser, ¿no es cierto? ¿O solamente el 12? Sí. 12 y 13. ¿Qué dice el 12 y texto? 13. ¿Qué dice? Dice, después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Ajá. Ellos volvieron a comunicárselos a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Exactamente. Ese es el pasaje de los discípulos de Emaús. Ese pasaje aparece en el capítulo 24 de Lucas, pero ya mucho más amplia. Mucho más amplia. Muy bien. Hasta acá. A ver, ¿qué cosa es lo que yo quiero decirles con estas cosas? ¿Qué es el Evangelio de Lucas? El día lunes dijimos que era producto de un trabajo de investigación. ¿Qué es el Evangelio de Lucas? Es una obra destinada a un personaje concreto. ¿Quién es este personaje? Este personaje debió haber sido alguien influyente desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y que seguramente estaba en proceso de conversión. Y debió haber sido alguien también desde el punto de vista pues, social, un poco de la élite, por decirlo así. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo o no viendo en los textos que les he manifestado? Porque la idea es que nosotros comencemos a darle una ojeada al Evangelio de Lucas. Y hemos visto su estructura. Y la estructura es una estructura geográfica. Parte de Galilea y termina en Jerusalén. Su estructura es una estructura netamente geográfica. Lo mismo que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un texto netamente geográfico. El índice del libro de los Hechos de los Apóstoles aparece en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 8. Ahí está el índice del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es netamente geográfico. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les comentaba, o sea, la estructura como tal es una estructura muy sencilla, tremendamente sencilla. Y entonces, ¿qué está haciendo el autor? El autor está haciendo lo siguiente. No quiere escandalizar
al destinatario de su obra. Pongámonos por un momento en la promoción vocacional. Las hermanas que están aquí, y puedo hablar de los frailes y de todo el mundo, de los seminaristas, este domingo que pasó, domingo del Buen Pastor, los seminaristas estuvieron haciendo promoción vocacional en muchas parroquias aquí en Arequipa. ¿No? Entonces, las hermanas, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que hacen en la promoción vocacional? Enamoran a las muchachas. Las tienen que enamorar. ¿Ya? Las tienen que enamorar. Si tú vienes con nosotras, que la vida es muy bonita, que somos hermanas, que nos queremos mucho, que trabajamos por el Señor y estamos todo el día en la capilla y también cocinamos y somos pobres y esto y lo otro, y que no hay congregación más bonita que la de nosotros, y nosotros pues somos lo mejor que hay y todo eso. ¿Verdad? Ahora, yo no digo que sea mentira, o sea, yo no estoy diciendo que las hermanas cuando hacen la promoción vocacional están mintiendo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo mismo, por ejemplo, yo he participado en ferias vocacionales, aquí en Perú, en Colombia también, y cuando uno va, aparecen por ahí personas que enseñan, por ejemplo, cómo es la ingeniería, cómo es la medicina, cómo es el derecho, y van a colegios y animan a que los jóvenes pues se inclinen por alguna profesión. ¿Ya? Esa es la promoción vocacional. ¿Sí? Que la gente despierte algún gustillo. Entonces, lo mismo en el caso pues, de nosotros como religiosos o como sacerdotes, tenemos que también hacer promoción vocacional. Los únicos que no hacen promoción vocacional son los casados, porque los casados quieren estar negociados y todo eso, es un asunto diferente. Entonces, ¿a qué viene esto? A que el autor de Lucas no quiere escandalizar a su interlocutor. Y ya para esa época, la figura de Juan el Bautista era una figura ya preponderante, que ya había sido vista incluso como el precursor de Jesús y era presentado en ciertos círculos como la encarnación de Elías, del profeta Elías. Por eso se viste como se viste. Se viste con piel, todo como un salvaje, y come langostas y miel silvestre, casi como un salvaje. Lucas no quiere escandalizar a Teófilo. ¿Y qué cosa es lo que hace Lucas? Lucas tiende a cambiar las cosas. Y aquello que no lo puede cambiar, lo elimina. Por ese motivo, no aparece en el Evangelio de Lucas la vestimenta de Juan el Bautista, porque habría sido difícil explicar. ¿Y qué hace Juan el Bautista? A diferencia de los otros evangelios, ¿qué hace Lucas? Lo presenta como un sacerdote. Lo presenta de la clase sacerdotal. Porque Jesús, ¿quién es Jesús para Lucas? Es un profeta. Es un profeta. Entonces, esa es la razón de por qué el relato de la infancia, aparentemente yo como que me había dispersado un poco. Estamos recién en el capítulo 1 a partir del versículo 5 de Lucas. Aparentemente ustedes pensarían de que me dispersé. No, estaba poniendo las bases para lo que les voy a decir ahora. ¿Qué sucede entonces con el autor del Evangelio de Lucas? Para él, la figura de Juan el Bautista es importante, aunque subordinada a Jesús. Y es tan importante que no quiere presentarlo como un salvaje. Porque el hecho de presentarlo vistiendo piel de camello, con un cinturón en la cintura y comiendo saltamontes y miel silvestre, es presentarlo como un salvaje. Le habría tomado mucho a Lucas explicarle a Teófilo todo el significado de esa figura. ¿Qué cosa es lo que hace? Lucas no se complica la vida. El autor no se complica la vida. Él modifica los relatos de acuerdo a sus intereses teológicos y pastorales. Está modificando. Y lo presenta nada más y nada menos que, primero, como un sacerdote.
porque es hijo de un sacerdote, de Zacarías. Y en segundo lugar, lo presenta también como su pariente, porque es hijo de la prima de su mamá. Es su pariente. Isabel es pariente de María. Pariente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Realmente los datos históricos que nos proporciona a nosotros el autor del Evangelio de Lucas son históricos? ¿O es que el autor está presentando las narraciones de manera que le sirvan a él para poder presentar una imagen de Jesús y de Juan el Bautista a este Teófilo que está en proceso de conversión? Lo que acabo de decirles ahora permite también explicar por qué, por ejemplo, omite ese relato de los zebedeos. En el Evangelio de Marcos, son los zebedeos los que se van a pedirle a Jesús sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Sin vergüenzas esos. Pidiéndole a Jesús cosas. ¿Cómo entienden ustedes? ¿Qué imagen tienen ustedes de los apóstoles? Con eso que nos acaba de decir Marcos, los apóstoles son unos interesados, son unos pillos. Son unos pillos, no son para nada gente confiable, o sea, son gente interesada. Mateo se da cuenta del problema. ¿Qué hace Mateo? Coloca a la mamá. No, los apóstoles no, ellos pobrecitos no, fue la mamá. Y claro, una mamá pues es una mamá. Yo recuerdo que mi mamá me visitó cuando yo estaba en Colombia, me visitó. Y el último día, cuando ya se venía pues para el Perú, habla con el prior del convento y dice: padre, yo quiero pedir un favor. ¿Qué será? Cuide a mi hijito. Se lo recomiendo. Pues una mamá es una mamá. Entonces, ¿qué hace Mateo? Ablanda la cosa. Hablan del problema. Pero el problema está ahí. ¿Qué hace Lucas? Lo elimina. ¿Por qué? Porque eso puede escandalizar a su interlocutor, al destinatario de su obra. A Teófilo, lo va a escandalizar. Como cuando nosotros hacemos promoción vocacional. Entonces yo les digo: miren muchachos, la vida religiosa es la más bonita y la vida sacerdotal también. Pero yo no les cuento nunca, por ejemplo, que nos peleamos también entre nosotros, que hay envidias, que hay rivalidades, que también hay otro tipo de pecados. Yo no les cuento los pecados que hay. Porque es que en una promoción vocacional uno trata de presentar la mejor imagen. Como cuando uno está seduciendo a una muchacha, ¿no? O a un muchacho. Entonces, los defectos que uno pueda tener, pues los minimiza. Y las pocas virtudes que uno pueda tener, pues las maximiza. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es otra característica del autor de Lucas? El pasaje de los discípulos de Maús, en ese sentido, es interesante. Porque ¿qué cosa es lo que hace Lucas? O el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Ustedes le dan a él una frase y él les entrega a ustedes un relato grande. Es decir, es una persona que tiene una capacidad de imaginación extraordinaria y también de investigación. Entonces ahí tienen, fíjense, otros datos más relacionados con la personalidad del autor. Entonces, el autor es una persona que primero no se hace mucho lío, no se hace mucho problema. Lo que vea que es difícil de interpretar o de explicar, lo elimina y punto. Y ustedes le dan algunos pequeños datos, algunas pequeñas pinceladas, y el autor les presenta a ustedes toda una novela, todo un relato. Esto se ve muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno lo percibe a leguas de que el autor
está leyendo las cartas de Pablo y coge frases de las cartas de Pablo y lo presenta como relatos largotototes en Hechos de los Apóstoles. Eso se ve muy claramente, muy claramente. Entonces, ahora sí, con estos presupuestos, como para entender un poco más, Lucas, vamos a retomar otra vez el Evangelio. ¿Qué tenemos entonces en un primer momento? Tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que es un sacerdote, no es cualquier personaje, no, es un sacerdote, hijo de un sacerdote. Y su nacimiento también es un nacimiento milagroso. Y además va a vivir de una forma consagrada. Alguna de ustedes habló de cuál iba a ser la alimentación de él, ¿verdad? Pues en realidad él está en relación con los nazires del Antiguo Testamento, que eran los personajes que eran consagrados a Dios y que no bebían bebida fermentada, que no se rapaban la cabeza, entre otras cosas más. Es decir, el autor de Lucas presenta a Jesús, a Juan el Bautista, como un sacerdote que nace milagrosamente de unos padres mayores y estériles, y al mismo tiempo lo presenta como un nacido o como un consagrado a Dios. Después de eso viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Y esa es otra característica del autor de Lucas. Siempre juega con personajes paralelos. Si ustedes leyeran Hechos de los Apóstoles, Hechos comienza primero hablando de lo que sucedía con los apóstoles en Jerusalén, muy brevemente. Después se centra en Pedro. Luego mete a Saulo o a Pablo en escena. Luego vuelve a Pedro. Luego otra vez mete a Saulo en escena. Luego vuelve a Pedro, termina con Pedro y solamente se queda con Pablo hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sucede exactamente lo mismo aquí. Juega con personajes paralelos. Y comienza, fíjense, hablándoles a ustedes, hablándonos a nosotros, de la anunciación y del nacimiento de Juan el Bautista. Y luego, ¿de qué nos va a hablar? Del nacimiento, de la anunciación de Jesús. Y hay una diferencia grande en la anunciación a Jesús en el Evangelio de Lucas con Mateo. Porque en Mateo todo gira en torno a la figura de José. En Lucas todo gira en torno a la figura de María. María es la que ocupa aquí el puesto central. Mientras que en el Evangelio de Mateo es José en el Evangelio de Mateo. ¿Qué significa eso? ¿Que Lucas tiene fuentes diferentes o está presentando las cosas de modo distinto? Y está intentando presentar una visión diferente y probablemente más acorde al contexto en el que el autor vivía. Les hago otra preguntita y con eso terminamos por hoy. Busquen por favor en el Evangelio de Mateo ese texto que habla del repudio a la mujer. ¿Ya? Entonces, el texto debe decir más o menos lo siguiente. El texto debe decir, ¿ya? ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Es la pregunta que le hace, ¿no? Y dice, pues no, solamente en caso de adulterio. ¿Ya? Solamente en caso de adulterio. Y si un hombre repudia a su mujer y ésta se casa con otro, la mujer pues es como empujada al adulterio. ¿Encontraron en Mateo? ¿Dónde está? ¿Lo encontraron? Díganme sí o no, no me dejen con la palabra en los labios.
Estaría en Mateo capítulo 19, versículo 8, adelante. Que habla, dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Muy bien. Vea el paralelo en el Evangelio de Marcos. Marcos 10, Ajá. ¿Qué dice? A ver, veamos el texto. en el versículo 3, él les respondió, que os prescribió Moisés. Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él les hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y allá, más adelante dice, y les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien, excelente. Ahí está bien. En el caso de Mateo, ¿quién repudia a quién? En el caso de Mateo. El hombre a la mujer. El hombre a la mujer. Y en el caso, perdón, y en el caso de Marcos, Los dos. los dos. Ojo, eso no es casualidad. Detrás de esas afirmaciones se esconden mentalidades y culturas. El Evangelio de Mateo ha sido compuesto en una cultura en donde la mujer está más sumisa y el único que puede repudiar es el varón. El Evangelio de Marcos es producto de una cultura en donde los dos tienen más igualdad de condiciones. El hombre puede repudiar a la mujer como la mujer puede repudiar al varón. ¿Y por qué una mujer no puede repudiar a un varón? Ahora, el Evangelio de Lucas nos presenta a nosotros a la mamá de Jesús como la protagonista en la anunciación. Eso significa de que el Evangelio de Lucas es un texto surgido en una comunidad de mentalidad más abierta, en donde la mujer también tenía protagonismo. Ahora, no sabemos y no sabremos nunca cómo fue la anunciación de Jesús. No, jamás lo vamos a saber. Así es que no pensemos, por favor, que la anunciación fue así como está escrito aquí. No, el autor es consciente que él no está describiendo los acontecimientos. Él está presentando un hecho como tal. El hecho es de que efectivamente algo debió haber sucedido, no necesariamente de esta manera. En ese sentido, el Evangelio, o más que el Evangelio, este relato, por ejemplo, de la Anunciación, es una reelaboración, y aquí entramos a otro puntito que hay que tener en consideración, es una reelaboración de textos de anunciación del Antiguo Testamento. Sobre todo, en este caso, de Ana, la mamá de Samuel. Es más, el Magnificat que nosotros leemos en el Evangelio de Lucas también es interesante porque nos presenta himnos, pero el Magnificat que nosotros leemos es una reelaboración del cántico de Ana, de la mamá de Samuel. Léanse ustedes, si quieren, el nacimiento de Samuel.
y comparen el himno de la mamá de Samuel con el Magnificat. Es exactamente el mismo. Así es que no pensemos que el Magnificat es el cántico de la Virgen. Es un himno que el autor ha compuesto y colocado en labios de la Virgen, inspirándose en cánticos del Antiguo Testamento, concretamente en el cántico de Ana. En ese sentido, no seamos ingenuos, por favor, pensando de que lo que está escrito aquí, así fueron las cosas. El autor sabe que no son así. Y el autor está poniendo por debajo una gran verdad. Les voy a contar una fábula y con eso termino por hoy. Es una fábula de Esopo. La fábula de la zorra y las uvas, que ustedes muy bien lo deben conocer. Entonces, resulta que había una zorra que estaba pues muy hambrienta y estaba caminando por el bosque y de pronto vio un racimo de uvas. Entonces la zorra se esforzaba por alcanzar el racimo de uvas, pero pues estaba muy por encima de sus posibilidades. ¿Y qué cosa fue lo que sucedió? Tanto se esforzó que al final no pudo y la zorra dijo, ¡ah! Después de todo, están verdes. Y continuó su camino. Esa es una fábula de Esopo, uno de los más grandes, pues, que fabulistas, no sé si la palabra existe, si nos la acabamos de inventar, de la antigüedad, ¿no? Ese relato como tal, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. O sea, no es cierto. Es imposible que haya sucedido ese relato como tal. Y es imposible que una zorra hable. No hablan, las zorras no hablan. ¿Sí? En ese sentido, el relato es ficticio. Claro que es ficticio. Pero el relato nos presenta a nosotros una enseñanza verdadera. ¿Y cuál es la enseñanza verdadera? De que a veces uno intenta justificarse de alguna manera frente a ciertas imposibilidades. ¿Te terminó tu novia? Sí, después de todo era fea, no. Sí. Tampoco es que yo en cualquier momento ya la iba a dejar. ¿Sí? Entonces, esa fábula es un clásico porque en el fondo está diciendo una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? De que toda persona tiende a justificarse de alguna manera. En ese sentido, volviendo a este texto, ¿las cosas sucedieron tal como están aquí? No necesariamente. Pero el hecho de que el ropaje del relato sea ficticio no significa de que hay verdad detrás. Hay una verdad teológica que el autor quiere evidenciar, que el autor quiere que su interlocutor efectivamente lo asuma y lo retenga como tal. Entonces, el día viernes, les voy a pedir pues que para el día viernes vengan leyendo ustedes más cositas. No voy a explicarles todo así exhaustivamente, simplemente familiarícense ustedes con lo que hay en el Evangelio. Y recuerden que para leer el Evangelio de Lucas necesitamos conocer los otros dos, Marcos y Mateo, obligatoriamente. Porque el autor del Evangelio de Lucas los está leyendo, releyendo, y está reescribiendo algunos acontecimientos. Si nosotros queremos ver el Evangelio de Lucas como un texto netamente histórico, es problema nuestro. Y nos vamos a equivocar. De lo que se trata es entonces de ver la enseñanza, la solidez de la enseñanza que hemos recibido. El autor nos quiere dejar una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Muy bien, aquí nos quedamos. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por su buen humor, por su participación. Gracias por todo, de verdad, y que tengan pues una bonita tarde, un buen fin de jornada. ¿Ya? Gracias, Padre.
Muchas gracias. Gracias. Fray William. Gracias, Padre. Gracias. A ustedes. Gracias, Fray William. A Gracias. ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y hasta mañana. Hasta el viernes.